Iglesia. Amén. Y como recuérdense que hemos venido hablando de la conquista, ¿verdad? Amén. Entonces en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado la conquista de la riqueza. Amén. Miren, este tema lastimosamente dentro de la iglesia, entiéndase iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lastimosamente es mal interpretado, se presta para que lo tergiversen, ¿verdad? Y al final hay gente cristiana, yo he conocido gente cristiana que en tiempo atrás, ¿verdad?, hicieron votos de pobreza, a tal punto de que hicieron esos votos y pues han llevado una vida económicamente hablando limitada. ¿Todo por qué? Porque son cristianos. Por otro lado, ¿verdad? Yo me recuerdo una oportunidad, iba yo hacia la zona 6, pero los que conocieron aquel púlpito que teníamos, que solo era un palo aquí, ¿verdad? Y un pedacito acá, yo llevaba ese púlpito en bus para la zona 6 y alguien me vio con el púlpito ahí y me dice así de frente: ahí está el púlpito de los ladrones. Y la verdad les digo, a mí me dieron ganas de quebrárselo en la cabeza por el hecho de que me estaba ofendiendo prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que lastimosamente la gente se hace a la idea de que pues los pastores son ladrones, ¿verdad? Entonces por eso les digo, cuando hablamos de la conquista de la riqueza, el tema a veces tiende a ser mal entendido o aún lastimosamente, este es el otro extremo también, ¿verdad? En la actualidad pues está la famosa teología de la prosperidad, de que a todo lo que se predica en relación al dinero, y ciertamente la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que dando es como recibimos, pero también en el extremo, ¿verdad? Yo he conocido gente que se ha congregado en iglesias de acá, que Dios me guarde y me libre de estar hablando mal de alguna iglesia, ¿verdad?, del país, no de la colonia, ¿verdad?, en el que le dijeron, ¿verdad?, si usted da así, literalmente como lo oyen, si usted da su casa, Dios le va a dar otra casa. Y ciertamente personas, repito, yo los he conocido, porque en la iglesia donde yo empecé el ministerio llegó una familia que se le tuvo que restaurar porque se congregaban en X iglesia, ¿verdad? Y el pastor pues dijo eso: si ustedes dan su casa, el Señor les va a dar una casa mejor. Y ellos dieron su casa. Era una casa lujosa, ¿verdad? Porque la gente no era cualquier tipo de gente hablando económicamente hablando. Entonces la dieron, y en esa casa el pastor se reunía cuando la hermana todavía era la dueña, ¿verdad? Hacía sus reuniones, los pastores, los líderes de la iglesia, y ahí, porque era una casa muy bonita. Una vez ella dio la casa, por lógico, ¿verdad?, la casa pasó a ser propiedad o de la iglesia o del pastor, y prácticamente se desentendieron de ella. Al punto es que yo conocí a esta familia porque llegaron a la iglesia buscando restauración, diciendo, ¿verdad?, cosa que no era cierta, porque ellos mismos lo dijeron, ellos dieron la casa, pero lo dieron la casa bajo esto de usted dé y el Señor le va a dar más, y al final no pasó así. Ellos dieron la casa y literalmente se quedaron sin casa. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque hablar de riqueza dentro del evangelio a veces lastimosamente no se entiende, es confuso, pero al final lo vemos en la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de la riqueza. Ciertamente el orden bíblico es lo espiritual primero y luego las añadiduras. Amén. Pero les aclaro esto, ¿verdad?, para que en ningún momento lo vayamos a malinterpretar o nos desviemos, ¿verdad?, de entonces ir detrás de las añadiduras, olvidándonos, ¿verdad?, que sobre todas las cosas lo primero es lo espiritual. Amén. Pero tenemos que entender algo también, de que la condición económica que nosotros podamos tener viene a ser consecuencia de muchas decisiones, pero también, este es donde quiero poner el equilibrio. No estoy diciendo que la condición económica tenga que ver con el nivel espiritual que tengamos. Por eso estoy diciendo también tiene que ver con el nivel espiritual que nosotros manejemos. Amén. Porque cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, la Biblia habla y menciona a los patriarcas, ¿verdad? Me está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ustedes y yo hemos leído o en la Biblia o hemos escuchado hablar de ellos, ustedes lo que han leído o han escuchado hablar, ellos eran económicamente hablando, los consideran personas pobres
o cómo los considera? Según lo que la Biblia dice. Tenían dinero, dice. Entonces, ¿qué tipo de personas económicamente hablando, cómo los consideran? La Biblia no muestra de que ellos andaban viviendo ahí apenas si lograban terminar el mes. No, la Biblia muestra que ellos eran ricos. Si hablamos, por ejemplo, de los reyes que Dios colocó, y si yo les hago una pregunta, ¿qué rey me pudieran decir ustedes que fue uno de los más ricos? De los que la Biblia describe. Dice la Biblia, yo ya sabía que iban a decir Salomón, que en los tiempos de Salomón, dice la Biblia, que la plata era como las piedras. Entonces imagínense ustedes qué riqueza llegó a tener Salomón, que la plata, si el día de hoy tal vez miramos un anillito de plata o algo de plata, ay, nos sentimos contentos. Y dice, imagínense si las piedras fueran de plata, les aseguro que las calles estuvieran limpias. Entonces, les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque ciertamente si nosotros no tenemos, yo no les digo, ustedes y yo nos tenemos que esforzar porque tenemos que ser ricos, ¿ya? Porque entonces yo ya estaría malinterpretando y tergiversando la palabra, pero sí les digo que la vida económica que nosotros llevamos, el deseo y el plan de Dios es que no andemos ahí necesitando, enfermándonos, afanados, preocupados, tristes, cargados, porque no tenemos dinero, ¿sí? Sino la vida económica que nosotros tenemos que llegar según el modelo bíblico es una vida estable. Lo hemos dicho, literalmente el Señor Jesús no tenía, por así decirlo, una billetera o un monedero como tenemos nosotros el día de hoy, de decir, bueno, aquí está mi dinero, voy a pagar y aquí está. Pero la Biblia muestra que tenía un tesorero, entonces sí tenía dinero, porque nadie va a tener un tesorero si definitivamente lo que va a tener son 5 quetzales para contarle. Entonces se necesita, si va a ser un tesorero, porque la cantidad de dinero que se va a manejar pues va a ser amplia. Entonces sí manejaba dinero y tenía para suplir, al punto de que él daba y daba y daba y daba. Y no vemos a nosotros que el Hijo de Dios, en su condición de hombre, hubiera estado tronándose los dedos, probablemente como algunos de nosotros. No tengo probablemente para pagar la luz, para pagar el agua, y afanados, cargados, preocupados. ¿Por qué? Porque no tengo. Entonces ese es el tipo de vida pues que definitivamente Dios no quiere que nosotros llevemos. Amén. Un tipo de vida en medio del cual, como no tengo lo económico, entonces voy a andar detrás de ello, y como consecuencia de andar detrás de lo económico, descuidar lo más importante para nosotros, que en este caso lo más importante es lo espiritual. Amén. Bueno, miren, aquí hay varios comentarios pues que escribí, pero si me pongo a leerlos no voy a avanzar. Vamos a llegar al desarrollo de una vez. Aquí quiero empezar con uno de los errores que se pueden cometer cuando hay necesidad, ¿sí? La mayoría de gente se preocupa cuando económicamente hablando, por ejemplo, tal vez tiene algún malestar y tal vez alguien le dice, mire, yo lo que le recomiendo es que vaya al doctor. ¿Por qué se preocupa? ¿En cuánto va a cobrar? Ahí está, pero y lo primero, y cobran consulta. Y si la medicina, y si necesita algún tipo de por ejemplo, internarse, alguna operación o algo, lo primero es no hay dinero. No hay dinero. Entonces, ¿creen ustedes que ese es el plan de Dios? Definitivamente no, tampoco es el plan de Dios que andemos enfermos, ¿verdad? Solo es un ejemplo que yo estoy colocando de que lastimosamente en momentos de necesidad la mayoría de gente comete un montón de errores, y lo típico, lo primero que la mayoría hacen es ir y prestar, ir y meterse a deuda. Escuchaba a una persona uno de estos días que daba consejos acerca de cuando uno quiera comprar una casa, porque yo creo que en determinado momento todos queremos tener una casa, pero saber que la casa es propia, ¿sí o no? Y los que ya la tienen, si ya la tienen, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces esta persona decía, si usted va a comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es salir de deudas.
¿Por qué? Porque lo que la mayoría, y yo conozco también gente así, lo que la mayoría de gente hace es que quiere comprar una casa y lo primero que hacen para comprar la casa, ¿qué es? Meterse a deudas. ¿Por qué? Por el famoso enganche, ¿verdad? No tienen probablemente ni el enganche, pero ellos la quieren comprar y la compran. Pero lo primero que van a hacer es meterse a deuda. Entonces no es una forma sana. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, este es el gran riesgo de no conquistar las riquezas. Cuando hablo de riquezas aquí en este punto del tema, no me estoy refiriendo ahorita a riquezas espirituales, que son las esenciales para nosotros. Estamos hablando de riquezas literales, amén, si lo queremos ver así. Dinero, propiedades, salud, que es una de las riquezas también, amén. Pero entendiendo, ¿verdad?, de que en momentos de necesidad, mis amados hermanos, lo mejor que nosotros tenemos y debemos de hacer es buscar de Dios, pero también ponernos a hacer algo, pero ese hacer algo no tiene por qué llevarnos a descuidar ni nuestra relación con Dios, y si pues nos congregamos, tampoco el hecho de congregar. Entonces, en este primer punto, errores que se cometen en tiempos de necesidad. Vean esto, les pido favor que me acompañen al libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 1. Amén. Bueno, repito, Ruth, capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra, lo leo mientras ustedes lo buscan ahí, para ganar un poquito de tiempo. Aconteció, dice, en los días que gobernaban los jueces. Escuchen esto. Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que no solamente este hombre, ¿cómo es que se llama? Abimelech o Elimelech, bueno, por ahí tiene que estar el nombre, amén. Cometió este error. La Biblia muestra que varios, ¿cómo? Elimelech, gracias. Varios hombres, o sea, no fue solamente Elimelech, varios, entre ellos está Abraham, entre ellos está también Isaac, mis amados hermanos, que cometieron el mismo error. En un momento de necesidad, descendieron o se fueron a vivir a un lugar que, para empezar, Dios no les había dicho, y se fueron a meter a vivir con gente que no solamente Dios no les había dicho, sino que eran enemigos todavía del pueblo de Dios, ¿ya? Pero ¿en qué momento hicieron esto? En un momento de necesidad. Entonces dice acá que el problema fue que en la tierra hubo hambre. Y lógicamente, ¿verdad? Yo les pregunto, en momentos de necesidad, cuando el hambre apremia, ¿qué es lo primero que uno hace? Buscar alguna forma de saciar el hambre, ¿verdad? Entonces, por eso es el punto es algunos errores, o el error que se comete cuando hay necesidad, es que uno empieza a buscar a ver de qué forma se sacia dicha necesidad, pero lastimosamente la mayoría de veces no se busca en el lugar correcto, se busca en los lugares incorrectos, porque al final vemos acá que dice que ellos eran eran un varón de Belén de Judá, y se fueron a morar, dice, en los campos de Moab. O sea, ahí cuando hablamos de Moab y queremos ver un poquito de historia, sabemos que Moab, los moabitas salieron de una relación de incesto, ¿verdad? Entonces acá podemos poner un ejemplo, ¿verdad? De gente, no vamos a hablar tanto del punto de la relación sexual o de la intimidad, sino de gente que en momentos de necesidad puede llegar tal vez hasta venderse por cualquier cosa. Cuando digo venderse, no me refiero a que van a ir a vender su cuerpo, ¿verdad? Sino tal vez, bueno, voy a hacer un trabajo, pero bueno, hay gente aprovechada. Bueno, yo le pago por eso 5 quetzales. Y como tenemos necesidad, bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces nos estamos vendiendo por algo que no valemos, ¿sí? Si nos valemos mucho más, entonces aquí lo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que en momentos de necesidad siempre se corre el riesgo de poder cometer errores. Amén.
Pero para eso tenemos al Espíritu Santo para que nos dirija. Vean, les leo estos comentarios, sí quiero leerlos para poder hacer mayor énfasis. Huir a una tierra de maldición que era Moab, porque habían sido formados, como se lo dije, de una relación de incesto. Para tratar de salir de la crisis, solo nos va a arrastrar a nosotros y a toda nuestra familia a una falsa solución. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, de esto. Es como, por ejemplo, ¿verdad? A mí cada ratito, tal vez a ustedes lo hacen también, los bancos lo están llamando a uno, bendito Dios, pues no tengo un montón de deudas, ¿verdad? Y me llaman, mire, le ofrezco un extrafinanciamiento de tanto para poder solidificar sus deudas. Gracias a Dios, le digo yo, no tengo deudas que unificar para hacer el préstamo. Pero mire, no gracias, y no gracias. Como a la semana, a los 15, otra vez, que mire que le ofrezco para pagar sus deudas. Entonces esto, mis amados hermanos, es una falsa solución. Es como que yo tenga 1, 2, 3 deudas. El ejemplo que se pone, venga al banco y me ofrezca, mire, le ofrezco tanto para que pague todas sus deudas. Bueno, lo saco para pagar mis 3 deudas. ¿Saldé mi deuda en realidad? No, ¿por qué? Porque lo único que hice fue pagarles a estos que les debo, pero me quedé viendo en el banco. Y si es posible, con el paso del tiempo voy a terminar pagando el doble o el triple de lo que le hubiera pagado a los 3, ¿ya? Entonces, por eso este es un ejemplo muy claro. El cometer errores en momentos de necesidad solamente nos pueden presentar una falsa solución, una aparente solución que al final, mis amados hermanos, no va a ser la solución. Amén. Entonces lo mejor es en momentos de necesidad poder pedir consejo. Amén. No por gusto la Biblia dice, mis amados hermanos, que en la multitud de consejeros o de consejos está la sabiduría. Amén. Escuchen lo que dice acá Salmos 109, versículo 9 y 10. Amén. Esta cita la traigo a colación y también la menciono por el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Que Elimelech en momento de necesidad se fue a meter a una tierra porque había hambre, a donde no tenía nada que estar haciendo. Amén. Dice acá Salmos 109, versículos 9 y 10. Escuchen esto. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Esto es lo que me interesa de esta cita. Y busquen el sustento lejos de sus hogares, en ruinas. Entonces, yo no sé si ustedes conocerán a alguien, mis amados hermanos. Yo conozco varios casos de que el esposo o la esposa dice, mira, mi amor, tenemos, porque eso es lo que todos venden. Tenemos necesidad de comprar nuestra casa. Tenemos necesidad de construir. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir. ¿A dónde creen que se les ocurre ir? A los Estados Unidos. Y se van. ¿Y qué creen que pasa con el matrimonio? Conozco un montón de matrimonios que él o ella se fueron con esa idea. ¿Y a qué creen que fueron en realidad? Si saben, han visto algún caso, ¿verdad? Yo he visto un montón y con todos pasa lo mismo. Con todos. Consiguen otra. Miren, consiguen otra. Les voy a poner un ejemplo que nosotros acabamos de ver. El varón, se fue. Tenía a su esposa y creo que un hijo o 2, no recuerdo bien, pero aún un hijo conocí. Se fue. Empezó a mandar dinero y empezó a mandar dinero y empezó a mandar dinero y una casona. Linda la casa. En una oportunidad entramos y la casa es linda, pero linda la casa. El punto es que mandó y nunca regresó. Ella desesperada nos buscó y consejo, ¿verdad? ¿Qué le podemos aconsejar? Lo aconsejamos y como típicamente el ser humano hace todo lo contrario a lo que le aconsejan, ¿verdad? Se fue para los Estados Unidos en busca del hombre. Él allá ya estaba con otra. Cuando ella llegó, él se desentendió. ¿Y qué creen que pasó? Ella se encontró otro. Se quedó allá. Y la gran casota que está acá, la familia de ella se quedó. Y el matrimonio
Ahora cada quien están en diferente estado, cada quien con diferente pareja, y la gran casota aquí, yo digo, ay, por qué no me casé con ella? ¡Hala! Me hubiera quedado la casa. Entonces se dan cuenta, y así les puedo poner otro ejemplo también. Aquí fue al revés, también vecinos, ahí donde vivimos. Ella se fue, esto fue hace muchos años, ella se fue, mira mi amor, vamos a construir la casa, compraron un terreno, que el terreno es de cuadra a cuadra, el terreno tiene salida por las 2 cuadras, construyeron una casa, con el tiempo pasó lo mismo. Miren, era una familia ejemplar dentro de las cosas de Dios, le servían al Señor, se fue. Lo mismo, ¿verdad? Empezó a mandar, se compró el terrenote, construyeron su casa, nunca volvió. Cuando volvió a presentar a su pareja, los hijos se desintegraron, uno se metió a las drogas, ahorita anda ahí el pobrecito con un bastón y como medio loco, ¿verdad? Porque ya no está 100% cuerdo. Los otros se metieron a las pandillas y uno ya murió, creo que macheteado, murió. O sobrevivió a la macheteada, pero murió de una enfermedad del colon, creo que fue. El punto es que la familia se deshizo, los hijos se fueron desintegrando y metieron pandillas y un montón de cosas. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Son dos ejemplos que yo he visto y los he vivido muy de cerca. ¿Por qué? Porque son vecinos los dos que les cuento. Tal vez ustedes han visto algo similar. Y la Biblia dice acá, lo parafraseamos en el versículo 10, prácticamente dice, buscar el pan de lejos es una maldición. Dice acá, sus hijos mendiguen, dice, y busquen el sustento lejos de sus hogares, en ruinas. Entonces, mis amados hermanos, ese es uno de los graves errores. Pero aquí ustedes me podrán decir, ¿verdad? Pero pastor, pero eso pasa con la gente que se va a los United States, que se va a los Estados Unidos. Pero mi esposo y yo estamos juntos. Yo escribía un comentario acá, pero ¿qué hay de aquellas familias en donde por lo mismo, ¿verdad? Por la necesidad del dinero, porque si lo analizamos y yo les pregunto, ¿por qué trabajan ustedes? La verdad que la mayoría de gente trabaja por necesidad. Tiene necesidad de comer, tiene necesidad de si alquila, o igual aunque uno alquile, de todos modos siempre hay que estar pagando, ¿verdad? Conocí también otra persona que compró su casota y ni siquiera vivían ahí. Un día íbamos para afuera de donde compró su casa y le dice el policía, mire, usted no ha pagado el mantenimiento. ¿Y cuánto es? Le dice, son 500. Y ni vivía ahí, porque la casa estaba vacía, vivía en otro lado. De todos modos pagan, va. Entonces, a donde voy con esto, mis amados hermanos, ¿qué hay de las familias, verdad? Que viven juntos, pero él o ella, según el caso, sale tempranito, todo el día trabajando, anda en la calle, y cuando regresa, ya tal vez los hijos, la esposa, el esposo, según quien sea, dormidos. ¿Cómo ven eso? ¿Ya será normal? Ya todo eso lo hacemos, vuelvo a la carga, ¿por qué? Porque tenemos necesidad, mis amados hermanos, y ese es uno de los errores, y lastimosamente, sobre todo el varón, por nuestra cultura, cree que como está llevando la provisión, está cumpliendo. Pero ahí, eso cualquiera lo puede hacer, mis amados hermanos. Conozco también gente que por problemas económicos se separaron y él o ella se casa se unen con otras personas y esas personas mantienen a los hijos re bien, tal vez mucho mejor que el esposo o que el padre. ¿Por qué? Porque el otro se desintegró por dinero y los otros están integrados porque el otro tiene dinero. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, entendámoslo así, el dinero dentro de los matrimonios puede llegar a causar división, tanto el tenerlo como el no tenerlo, sobre todo el no tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí es lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que busca el sustento de lejos. Prácticamente cuando ustedes leen ahí el contexto está hablando de una maldición. Por eso les digo acá, busquen el sustento de lejos y en sus hogares en ruinas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener un equilibrio y suplicarle al Señor. Por eso el tema es la conquista de las riquezas.
A cada uno de nosotros Dios nos da una forma de poder hacer riqueza, mis amados hermanos. Y como les vuelvo a repetir, tal vez no, porque aún la Biblia lo dice, que el que quiere hacerse rico, sufrirá muchos males. O sea, es mejor si no buscamos o no vivimos, yo quiero ser rico y toda nuestra vida centrarnos en ser ricos, porque al final la Biblia muestra que también va a tener que enfrentar muchos males. Salomón lo decía así en el libro de Proverbios, creo que es capítulo 31. Él decía: no me des riqueza, porque no sea que siendo rico me olvide de ti. Tampoco me des pobreza, porque no sea que siendo pobre, robe y así deshonre tu nombre, decía. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que Salomón está pidiendo? Dame lo necesario. ¿Necesario para qué? Para poder llevar la vida estable, mis amados hermanos, que anhelamos llevar. Amén. Yo sé que aunque el tipo de vida que llevemos el día de hoy no sea el peor, sé que hay cositas que anhelaríamos. Amén. Llevar un tipo de vida probablemente mejor. No sé si alguno se anima a decirme que tal vez algo que anhele dentro de su estilo de vida, pero que por ahorita tal vez no tiene las posibilidades, mas sin embargo sí lo quisiera. En lo que sí tuviera las posibilidades, probablemente lo haría. ¿Ninguno? A mí en verdad que no quieren hablar, les menciono. Hoy vi un lugar por ahí en donde hay una moto. Y cuando yo vi la moto, qué moto más bonita. Entonces, ahí viene esto. Si tuviera las posibilidades, la voy a comprar mañana. ¿Así? ¿Por qué? Porque me gusta y lo tengo. Pero como no las tengo, entonces, qué bonita. Pero me voy a quedar solo, no, qué bonita. Y toda la vida, qué bonita, y qué bonita. Y miro a otro que pasa y qué bonita. Ahí viene lo que es la conquista de la riqueza. O sea, además de alguna forma, yo le estoy poniendo ese ejemplo, porque claro que vi hoy, ¿sí? Pero además de alguna forma Dios va a proveer, siempre y cuando tampoco a partir de hoy, bueno, cielo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a la iglesia, ahí te encargas de la iglesia, yo voy a trabajar para comprar la moto. Ya, ahí está, uno de los errores que se cometen en momentos de necesidad. Amén. Entonces, no, si anhelamos algo, mis amados hermanos, tengamos la firme convicción que Dios va a proveer, pero sin descuidar, porque aquí dice: busquen el sustento lejos de sus hogares. O sea, no podemos llamarle bendición a, por ejemplo, ok, gracias a Dios ya tengo para la moto, pero cuando voy a ver, por ejemplo, mis hijos con hambre, la refrigeradora, la cena, no hay nada para comer, pero yo tengo la moto. Entonces, aquí está lo que: busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Lo primero, mis amados hermanos, es la bendición y la estabilidad del hogar, y luego lo demás es añadidura, porque al final Dios no me va a pedir cuentas a mí por el tipo de moto en el que anduve, pero sí me va a pedir cuentas por qué hice con la riqueza que Él me dio, cómo la administré para que mi familia esté bien. Amén. Entonces, esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual en la Biblia nosotros vemos, la Biblia habla en varias citas. Si ustedes le acercan la lupa, como dicen, se van a dar cuenta que la Biblia es uno de los libros, si lo queremos tomar como un libro, aunque sabemos que es la palabra de Dios, en las que más se menciona la palabra y la importancia de ser ricos. Porque sobre todo está la riqueza espiritual. Amén. Y la Biblia habla de la riqueza espiritual. La Biblia menciona, mis amados hermanos, que así como estamos bien espiritualmente, también vamos a prosperar en otras áreas. Amén. Entonces la Biblia habla de todo eso. Amén. Pero nosotros tenemos que, mis amados hermanos, vivir acorde a lo que está escrito y evitar cometer errores por momentos de necesidad. Amén. Como les vuelvo a poner, ese es el ejemplo que se me ocurrió ponerles ahorita de la moto, ¿verdad? Yo sé que si nos proponemos como matrimonio y como familia, yo sé que la podemos conseguir, la podemos lograr. Amén. Pero sin descuidar, como lo voy a repetir, yo con la moto y mis hijos descalzos, entonces ahí hay un desequilibrio. Cualquiera podrá decir, por ejemplo, de plano no tienen dinero, pero cuando miran los zapatos de mis hijos, cualquiera es un mal administrador. Amén. Entonces no
no nos prestemos a cometer errores, mis amados hermanos, en momentos de necesidad. Dice la Biblia en Salmos 127, 2. Escuchen lo que dice, hablando de los errores, ¿verdad?, que se pueden cometer en momentos de necesidad. Dice, es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Dios da a su amado aún mientras duerme. Entonces, mis amados hermanos, aquí dice claramente que si alguien pues hace esto, que se levanta temprano y luego se va a acostar tarde, dice que eso es en vano. ¿Por qué? Porque dice acá que Dios al que ama, lo estoy parafraseando, ¿verdad?, aún mientras está dormido le da. Amén. Pero miren, ¿dónde está la clave acá de que Dios nos dé aún mientras que estemos dormidos? Lean, pues si ya lo vieron, pero ahí está la clave, de en dónde está la clave. Tampoco estoy diciendo que vamos a pasar durmiendo y que Dios nos bendiga y ya no voy a ir a trabajar, ¿verdad? No. El equilibrio es acá de que es vano, de que yo me levante temprano y regrese a mi casa tarde solo por ganar el dinero, porque dice que Dios nos puede dar aún mientras que estemos dormidos. ¿Ya vieron dónde está la clave de que Dios dé aún mientras que dormimos? Ahí está la clave. Dice, Él da a su amado aún mientras su amado duerme. Entonces, ¿en dónde está la clave? En que Dios nos ama. Amén. Ahora también está en ver cuánto nosotros lo amamos. Recuérdense que la Biblia habla de que el Señor Jesús tuvo 12 discípulos, pero solamente de uno, dice la Biblia, el discípulo al cual el Señor amaba. Solo uno. O sea, no significa que a los otros 11 no los amara, pero ¿por qué la Biblia lo describe así? Porque definitivamente ese uno, sabemos que es el apóstol Juan, y el apóstol Juan hacía cosas que los otros 11 discípulos no hacían, y era que dice que él se recostaba sobre el pecho del Señor Jesús. ¿Dejarían ustedes, por ejemplo, tal vez van ahí en el bus, que el que va sentado a la par, permítame, me lo voy a recostar en el pecho un ratito? ¿Dejarían? ¿Qué harían? No tenga pena, venga, se lo voy a abrazar. No, ¿y usted quién es? Lo primero, mejor nos bajamos o nos quitamos, pero no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque no lo amamos. Pero ¿y si viene el ser amado? Si viene un hijo, por ejemplo, porque podemos hablar del cónyuge también, ¿verdad? Pero ya el peso del cónyuge aquí, ¿verdad? Pero un bebé, ¿acaso no se los ponían, los que han tenido, no se los ponían acá en el pecho? Y qué rico se sentía. ¿Por qué? Ponerse a Raúl en el pecho y termina asfixiado. No. ¿Por qué uno hace esto? Porque uno lo hace. Entonces ahí está la clave de que, repito, no estoy diciendo no trabajemos, no estoy diciendo vamos a meternos a la iglesia 24/7 a orar, porque al final tenemos que comer, tenemos que trabajar, pero la clave está en el amor que haya en nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, en el amor que hay. Recuérdense que la Biblia dice que David amaba a Dios, pero también de muy pocos hombres en la Biblia dice que Dios lo amaba. Amén. También ahí había una relación de amor de David hacia Dios y de Dios hacia David. El mismo Dios dice, este es mi hijo, que dice cuando habla de Jesús, amado. Este es mi hijo, amado. Y por cuanto lo amaba y la relación era mutua, tenía contentamiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, uno de los grandes problemas es que descuidamos nuestra relación con Dios, y Dios al final nos va a amar siempre, mis amados hermanos. La gran diferencia está en qué tan buena relación tengamos nosotros con Él. Ahí está la gran diferencia de que Dios, aún mientras durmamos, Él va a proveer. Amén. Entonces aquí es donde se cumple aquella cita, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Y si la parafraseamos con esta otra cita que acabo de decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Dios da a su amado
Entonces yo le voy a demostrar al Señor cuánto lo amo durmiendo, pastor. Así vendrá la destrucción, dice la Biblia, por la pereza. Amén. Entonces, pero entendamos esto, al entenderlo así, yo creo que sí cabe, mis amados hermanos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Al final, las dos son citas bíblicas. Porque aún mientras que yo duerma, Dios va a proveer. Dios va a hacer un milagro, mis amados hermanos, aún cuando nosotros estemos durmiendo, tal vez tenemos alguna deuda o algo, Dios va a proveer, pero tenemos que ir en paz, amén, porque es en vano, aquí lo dice claramente la Biblia, y si la Biblia lo dice, así es, que nos levantemos de madrugada y que nos acostemos tarde y que comamos un pan de afanosa labor, dice, amén. Yo conozco gente que trabaja así, de sol, casi como dicen, de sol a sol. Y cuando ya llega la hora de la cena, ya no cenan. ¿Por qué? Porque es demasiado el cansancio que prefieren dormir que comer. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque tanto el alma del ser humano como el enemigo, que al final el enemigo existe, ¿verdad? Que Jehová lo reprenda, es demasiado astuto y en momentos de necesidad nos puede poner algún tipo de tentación para hacernos caer, que fue lo que pasó acá. En tiempo de hambre se fue a buscar la economía, digámoslo así, o sea, el hambre a un lugar a donde Dios no le había dicho. Y lo que Dios había dicho era que no se metieran con esa gente. ¿Por qué? Porque estaban constituidos enemigos de Dios, mas sin embargo, fue lo que hicieron. Amén. Bueno, aquí está uno, mis amados hermanos, o dos, como lo queramos ver, de los puntos en los que la Biblia nos muestra de cómo podemos conquistar las riquezas. Amén. Y esto, pues, de ustedes y yo lo sabemos, no es ni más ni menos que el diezmo y la ofrenda son armas de conquista. Amén. Entonces, una cosa clave y clara: queremos conquistar las riquezas. Queremos, mis amados hermanos, no andar ahí a fin de mes tronándonos los dedos o buscando o viendo qué hacemos. Esto lo dice la Biblia. Y ahí se van a dar cuenta el por qué. Porque el diezmo y la ofrenda son armas para conquistar la riqueza. Amén. Y si la Biblia lo dice, pues lo repito, igual lo tenemos que hacer. Aquí es uno de los grandes conflictos, ¿verdad? En donde también hasta el día de hoy, tal vez ustedes lo habrán escuchado, tal vez en algún momento lo creyeron, no lo sé. Todavía hay problemas y hay videos en internet de gente que dice que el diezmo y las ofrendas ya no hay que dar. Y otros que dicen que sí hay que dar. Otros que dicen que no porque eso era en el tiempo de la ley. Y otros que dicen que sí porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero al final, mis amados hermanos, cuando escudriñamos bíblicamente los diezmos y las ofrendas, resulta que ni el diezmo ni la ofrenda están marcados dentro del tiempo de la ley ni dentro del tiempo de la gracia. Simple y sencillamente el diezmo y las ofrendas es algo, mis amados hermanos, que juntamente cuando Dios empezó la creación, desde ese momento existe el diezmo y la ofrenda. Un ejemplo: cuando Dios creó al hombre, los puso al hombre y a la mujer, ¿verdad? Los puso en el huerto y les dijo que de todo árbol, ¿qué les dijo? Podían comer. Entonces, por más que ellos pasaran comiendo todo el día, ¿creen ustedes que se iban a acabar todo el alimento que estaba en el huerto? Entonces, ¿qué era lo que comían? El 10%. Físicamente hablando, y ustedes y yo, tal vez hay animales, ¿verdad?, que nosotros consideramos esos animales para qué existen, mejor si no existieran. Pero cuando los empezamos a ver, esto lo descubrió hace algún tiempo, todo animal que existe. ¿Por qué? Porque le da un equilibrio a la misma creación. Si ese equilibrio no existiera, entonces anduvieran por acá cerca de nosotros animales salvajes que probablemente nos atacarían y no existiera. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel empezó a conquistar Canaán, el Señor le dice que conquistaran y que vencieran uno por uno a sus enemigos. No sea que los conquisten todos, dice, y las fieras del campo vengan y los devoren.
Entonces miren aún ese equilibrio. Entonces a lo que voy con este equilibrio es de que, por ejemplo, algún animal se come a otro, pero de lo que el animal que se come al otro, lo que en realidad su cuerpo necesita es un 10%. Todo lo demás lo defeca y lo desecha, pero lo que le quedó como nutriente es un 10%. Entonces, esto lo pueden investigar ustedes. La misma creación diezma. ¿Para qué? Para que otros tipos de seres vivos se mantengan vivos. Cuando lo vemos bíblicamente, los que dicen que el diezmo fue bajo el tiempo de la ley están equivocados. ¿Por qué? Porque el primer hombre que diezmó, dice la Biblia, que fue Abraham, ¿sí? Y ustedes y yo sabemos que la ley Dios se la dio a Moisés. Entonces cuando Abraham diezmó, la ley no existía. Entonces solo con ese argumento de que dicen que el diezmo es de la ley, ahí queda ahí fuera, e inoperante e inválido. ¿Por qué? Porque cuando Abraham diezmó, no existía la ley. La ley existió hasta que Dios se la dio a Moisés. Y cuando Dios se la dio a Moisés, ¿dónde está Abraham? Ya había fallecido. Ya estaba el pueblo de Israel. Ya Moisés ya estaba viendo la promesa. Y más sin embargo, cuando Abraham diezmó, repito, no existía la ley. Y no le diezmó a cualquier persona, sino dice la Biblia que le diezmó a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? El Señor Jesús. Entonces dice la Biblia acá, y aquí van a entender ustedes un poquito mejor esto que estoy diciendo. Esto no es, mis amados hermanos, como la gente dice, lo que quieren es sacarnos el dinero. No es eso, porque al final la Biblia dice que tenemos que dar el diezmo de todo, ¿sí? Y la verdad, lo que la mayoría de gente diezma y aún ofrenda es solo dinero. Es algo lo que yo les he dicho en una oportunidad en la iglesia. No sé exactamente quién nos enseñó de que a la hora de ofrendar o diezmar lo que yo tengo que dar es dinero. Porque la Biblia habla de que cuando se diezmaba, si yo, por ejemplo, conseguía mi quintal de azúcar, ¿qué tiene que dar el diezmo? La vez pasada, no sé si alguno de ustedes me acompañó, fuimos a una iglesia en Chimaltenango. Y cuando entramos al templo, el pastor tenía un montón de costales ahí llenos de elote, creo que eran, o maíz, no recuerdo bien. Y cuando él me dice, ¿sabe qué es eso? Pues, maíz, le dije. No, me dice, eso es el diezmo. Porque aquí como los hermanos se dedicaban a sembrar, ellos llevaban su diezmo. Si sembraban ejote, le daban al pastor diezmo de ejote, frijol, lo que. Y en ese entonces que nosotros llegamos, tenía varios quintales de maíz. Porque había sido el diezmo. Entonces el diezmo, mis amados hermanos, de todo. Pero vean, entendamos lo que la Biblia dice para poder entender mejor cómo es que por medio del diezmo yo conquisto las riquezas. Amén. O puedo tener una riqueza, una economía estable. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, cita famosa, ¿verdad? Y conocida. Traed, dice, todo el diezmo al alfolí. Ustedes y yo ya sabemos esta cita. Para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, dice, escuchen, yo les abriré las ventanas del cielo, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, escuchen lo que el devorador destruye, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hay algo bien importante, mis amados hermanos. Miren, pues, si le ponen atención, dice, traer los diezmos, ¿a dónde dice? Al alfolí. Y resulta que cuando se investiga esta palabra en el hebreo original, la palabra alfolí significa arsenal. Y cuando yo coloqué una imagen acá, que la voy a enseñar, miren ahí la imagen. No sé si la van a lograr ver bien ahí. Arsenal. Yo le escribí ahí porque ese es en la imagen, ¿verdad? En lo que encontré en internet, resulta que ese es el arsenal de unos narcotraficantes de Nuevo Laredo, la cosa que eran unos mexicanos. No sé si el Chapo tiene que ver algo ahí, no sé.
Pero si lograron ver, mis amados hermanos, y lo pueden hacer ustedes en internet, coloquen ahí Arsenal. Lo primero que les va a aparecer es el equipo de fútbol inglés, ¿va? Pero al final el logotipo de ese mismo equipo es un cañón. Y luego les van a aparecer imágenes del arsenal de todos los países de Estados Unidos, Rusia. Y eso es lo que significa la palabra alfolí, arsenal. Entonces cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, diezmamos lo que damos, lo hemos entendido. Ya puede ser dinero, puede ser en grano o líquido, como sea. Es eso. Pero espiritualmente hablando, Dios nos da un arsenal. Dios nos da armas. No, definitivamente no van a ser literales, ¿verdad? Van a ser espirituales. Dios nos da la estrategia. Recuérdense que está escrito que Él es el dueño del oro y de la plata, mis amados hermanos, y que Él ha puesto en nuestras manos, dice la Biblia, el poder para poder hacer riquezas. Amén. Entonces ustedes y yo físicamente damos algo, repito, en grano o dinero. Damos el 10%. Pero espiritualmente hablando, Dios nos da armas. ¿Para qué? Para que en algún momento, mis amados hermanos, de necesidad, poder salir. Recuérdense que lo hablamos en la iglesia. Si no recuerdo mal, creo que es Éxodo capítulo 31, versículo 2. Si me lo corroboran, por favor. En donde la Biblia dice que Dios le dio a Bezaleel, creo que es, un espíritu, mis amados hermanos, lo llenó de su espíritu. ¿Para qué? Para que pudiera inventar 31:2, creo que es. Para poder inventar diseños, dice. Entonces ahí, mis amados hermanos, está la clave de que cómo fue que este hombre tuvo la capacidad de poder inventar diseños. Amén. 31:4, ahí está. Gracias. Entonces, ¿cómo tuvo este hombre la capacidad para poder inventar diseños? Ahí lo dice, porque Dios lo llenó de su espíritu. Entonces, si lo entendemos así, bueno, espiritualmente hablando, al final la misma Biblia dice, probadme ahora en esto. Nosotros damos el diezmo y Dios nos llena de su espíritu. El espíritu del Señor en nosotros, si lo hizo con Bezaleel, mis amados hermanos, también lo puede hacer con nosotros. Entonces, el espíritu del Señor nos da la idea, nos da las estrategias. ¿Para qué? Para poder suplir nuestras necesidades. Porque en ese versículo, cuando ustedes leen ahí el contexto, había una necesidad de edificar el tabernáculo, pero nadie podía edificarlo. Entonces fue necesario que Dios llenara de su espíritu a este hombre y a otros más para poder inventar, dice ahí, diseños, de tal forma que los inventos pues que ellos iban a diseñar, ¿verdad?, sirvieran para la edificación del tabernáculo. Pero no vino la edificación del tabernáculo sin antes el Señor los hubiera llenado de su espíritu. Entonces, nosotros diezmamos, el Señor nos da un arsenal. ¿Para qué? Ellos necesitaban construir un tabernáculo. ¿Qué necesitaremos nosotros? Yo ya les puse un ejemplo, si quieren tomarlo como carnal, pues carnal, una moto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, diezmar. Después, dejar que el Señor me llene de su espíritu, y más de algo, de alguna forma, alguna idea, algo va a hacer. ¿Para qué? Para que venga la provisión. Repito, yo les puse ese ejemplo, ¿verdad? Pero sé que hay cosas mucho más importantes que una moto, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué necesitarán ustedes, mis amados hermanos? Lo que hay que hacer es diezmar. Ahí está, diezmo. Eso se convierte en un arma y entonces puedo inventar diseños por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que aunque el tema está íntimamente ligado a la riqueza, pero no se puede tener riqueza sin una vida espiritual firme. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué dice la Biblia de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, ¿de qué nos sirve tener todo el dinero y suplir todas las necesidades si al final, mis amados hermanos, ni siquiera tal vez temor del Señor tenemos? Entonces, todo va en acorde. Bueno, voy a avanzar porque el tiempo se me fue. Y esta es la primera parte del tema, porque dentro de las armas, si lo queremos ver así, para conquistar la riqueza, bíblicamente hablando, hay muchas. Esta es la última que les voy a dar. Y luego, pues si Dios lo permite, la siguiente semana daremos la segunda parte del tema. Amén. El dar.
es un arma de conquista. Amén. El dar es un arma de conquista. Una persona le decía a otra que escribiera, pero que escribiera sus metas, sus objetivos, y que conforme los fuera logrando, pues fuera ahí escribiendo que ya los había logrado. Y dentro del consejo que le está dando le dice, y si quieres, le dice, puedes escribir ahí dentro de tus metas que quieres ser millonario. Y él le pregunta, pero ¿para qué? Porque el llegar a ser millonario, le dice, no tiene tanto que ver con el dinero que logres recaudar, sino con la persona que te vas a convertir, por lo cual lograste adquirir ese dinero. Y te vas a dar cuenta, le dice, que cuando lo logres, lo primero que vas a hacer es regalar el dinero. Porque el llegar a tener este fin no es el dinero, decía él, sino la persona en la que te convertiste, por lo cual lo lograste. No sé si me di a entender. ¿Sí? O sea, no es... No, miren, pues el fin es este, mis amados hermanos, que cuando nosotros tenemos una meta, ¿sí? Yo puedo tener una meta ahorita, ¿verdad? Pero ¿cómo la voy a alcanzar? Si por ejemplo la tengo, la quiero, pero, no, por ejemplo, no tengo, pero es un ejemplo. Yo tuviera un negocio, con mi negocio voy a lograr esa meta. Y el primer pensamiento, no, si ahorita todos los negocios están mal, nadie vende. Entonces, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo? En una persona negativa, en una persona que solo se deja guiar por lo que ve. Entonces, el fin de las metas no son tanto las metas, sino en la persona que me estoy convirtiendo para poder alcanzarlas. Entonces le decía a este personaje al otro, ¿verdad? Entonces cuando ya seas rico, lo primero que vas a hacer es regalar el dinero. ¿Por qué? Porque el fin no es ser millonario, sino el fin es el proceso, ¿verdad? Para ver en el tipo de persona que me convertí, que fue lo que me llevó a alcanzar lo que quería. Ahora sí ya está más claro. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, porque si seguimos haciendo lo mismo, en este caso, el arma para conquistar la riqueza es dar. Dar. Y cuando hablamos de dar, mis amados hermanos, yo no sé qué piensan ustedes, pero lo mejor que un ser humano puede darle a otro es su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno da tiempo, literalmente lo que está dando es la vida. Yo puedo venir y darle, tenga pues 10 quetzales para vaya a comprarse su pan. Le quito el hambre un ratito, pero al final, si al que le doy no quiere trabajar, ¿qué creen que va a hacer cuando ya le esté dando hambre otra vez? Va a ir a pedir. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, por eso es que lo mejor que nosotros podemos dar es el tiempo, porque el tiempo es vida. Amén. El día de hoy, por más que ustedes se esfuercen y hagan lo que hagan, no va a regresar. No voy a regresar 1 hora porque ya me aburrí el discipulado y mejor me voy para mi casa. Ya no pueden. Se van a tener que aguantar hasta que terminen. Amén. No. Entonces les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque esa es una de las formas de conquistar la riqueza, dar, despojarse. Dice la Biblia que el que retiene más de lo que debe, viene a pobreza, pero el que da, mis amados hermanos, se le va a añadir más. Amén. Bueno, ya voy a terminar, 7 minutos me quedan. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 15. Miren, esta historia es impresionante, mis amados hermanos. Esta cita ustedes se la saben. Bueno, ahí les dejo la cita, ya no la voy a leer porque, repito, ya el tiempo a mí se me fue y con esto quiero terminar. Ahí la Biblia habla, mis amados hermanos, acerca de una mujer y su hijo, ¿verdad? Que prácticamente ellos ya no tenían ningún tipo, es Primera de Reyes 17, 12 al 15. Entonces, repito, la Biblia ahí está hablando de una mujer que muestra que ya solo tenían un poquito de harina, un poquito de aceite y ya no tenían nada más para poder comer mañana. O sea, tenían para el tiempo de comida de ahorita, digámoslo así. Entonces viene el profeta, creo que es el profeta Elías, sí, ese día, y se encuentra con ella. Yo me imagino, ¿verdad?, que probablemente la mujer le contó su historia. Mira, ya
no tengo nada. Lo único que tengo es para el tiempo de comida de ahorita. Y el profeta viene y le dice, va, está bien, le dice. Entonces solo te pido que vayas y cocines, pero que me traigas comida a mí primero. ¿Qué harían ustedes si alguien viene y les dice así? Pero no le estoy diciendo que lo único que tengo es para comer mi hijo y yo. Sí, ya te entendí, parafraseando, ¿verdad? Pero te estoy diciendo que me traigas a mí primero. Eso es lo que la Biblia dice ahí. Y lo sorprendente es que la Biblia dice ahí que la mujer fue e hizo tal y como el profeta le dijo que hiciera. Dice. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Es lo primero, yo voy a hacer, pero primero voy a agarrar para mí lo que sobra y se lo doy al profeta. No, si ahí dice, primero me traes a mí. Y esto es lo que a mí me impresiona, de que la mujer viendo su condición, hizo, aunque así lo dice, ya lo leyeron, tal y como el profeta le dijo que hiciera. Fue y le llevó. Si en momentos de necesidad, probablemente lo primero que pensamos es, no tengo para poder dar. Y como yo se los he dicho, si ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra verdad. Si yo digo no tengo, es cierto, no tengo. Y muy probablemente no voy a tener. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer, mis amados. En tiempo de necesidad, lo primero que tenemos que hacer es dar. Porque muy grande pueda llegar a ser nuestra necesidad a nuestros ojos. Pero siempre habrá alguien con mayor necesidad. Amén. Amén. Y dice la Biblia que cuando uno viene y le da algo a uno de los profetas, dice, recibe recompensa de profeta. Pero también la Biblia dice que cuando uno viene y le da a un justo, recibe recompensa de justo. O sea, dando a entender, mis amados hermanos, que si yo vengo y le doy a un ministro, porque pone la diferencia, profeta y justo. O sea, el justo no es ministro, pero es justo. Si yo le doy a un ministro, mis amados hermanos, les voy a recibir una bendición como la que Dios le va a añadir al ministro. Si yo le doy a un justo, Dios me va a dar a mí la bendición que Dios le va a añadir a un justo. Eso, ahí estamos hablando de hombres. Y si le damos a Dios, claramente dice la Biblia que en el día malo Dios se va a acordar, porque el que presta al pobre, a Dios presta, dice. Amén. Y en el día malo Dios se va a acordar. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he vivido. En el día malo, Dios provee. ¿Entiendes? No estoy diciendo día malo de que me está yendo mal, sino en un momento de necesidad de donde uno menos se lo imagina. Uno de estos días, tal vez hace como un mes y mucho, la pastora y yo estábamos hablando y casualmente estábamos hablando y me dice, cielo, ¿y ya qué? Yo ya lo di por perdido. Así lo es. Y sin mentir, tal vez como a la hora, creo yo, llegaron a tocar a la puerta de la casa. Cielo, mire, es tal persona. ¿No será que viene aquello? Yo lo di por perdido. Le dije, no creo, le digo. Ay, ¿qué tal, pastor? Y fíjese que vengo a pagarle. Algo que ya, al menos yo ya lo había dado por perdido. El Señor obró de tal. Y fíjese, y nos contaron el testimonio de cómo fue que adquirieron el dinero. Y solo Dios pudo haberse la obra también. De un dinero que creo que fue del bono o algo así, ¿va? Es el bono que dieron, que también ya lo habían dado por perdido. Dios de alguna forma, ¿a qué hora dijeron que andan? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche dice que lo lograron sacar el bono. Y de alguna forma sobrenatural, porque ellos ya habían dicho que no se los iban a dar. A las 12 de la noche, ¿quién va a estar haciendo eso? Y al otro día, la pastora iba hablando, no, ya está por perdido. Y ya lo pagan. Y no estamos hablando de 5 quetzales, era una cantidad de dinero grande. Entonces, ¿por qué le digo? En el día de la necesidad, Dios provee. Pero ¿a quién le provee? Según este punto, al que da. Entonces, mis amados hermanos, cuando el Señor nos ponga, porque esto es así lo veo, la necesidad de compartir algo con alguien, hagámoslo. No nos quedamos, no, pero yo necesito. No, hagámoslo. Dios va a proveer. Amén. Y es así como se conquista
la riqueza. ¿Cómo? Dando. Me hubiera gustado leerles la cita y explicarles todo lo que resalté con diferentes colores, pero miren, exactamente 1 hora. Amén, amén y amén.